Estimados aprendices, estando en el entorno de trabajo de la aplicación 123D Circuits, lo primero que hacemos es explorar los componentes que están para nuestra disposición. Cada vez que vayamos a colocar alguno de los elementos, simplemente lo tomamos de la grilla de componentes y lo arrastramos hacia nuestro protoboard. De esa forma, podemos comenzar a manipular los elementos. Ellos serán ubicados solamente en nuestra área de trabajo. Entonces, al igual que en un protoboard, yo puedo ubicar los elementos en la posición que requiera. Igualmente yo puedo hacer una manipulación de la posición del protoboard. Haciendo clic con el mouse podemos fijarlo en una posición, lo puedo mover para ajustar mejor las posiciones. El protoboard por defecto me indica cuáles son las polarizaciones recomendadas para nuestra fuente de alimentación. Cada vez que yo quiera manipular o editar el valor de una resistencia de algún elemento, simplemente hago clic sobre la resistencia. Cada una de ellas va a tener un nombre que va a ser la identificación de cada una de las resistencias. Así tendremos, por ejemplo, esta resistencia donde le vamos a asignar un valor de 330 ohmios. Y ustedes pueden ver que a medida que yo estoy manipulando esos valores, los colores de la resistencia como tal están cambiando. De esta forma yo puedo manipular los valores de las resistencias. Cuando tengo los componentes es importante hacer una revisión de todos los elementos con los que yo cuento para trabajar. Es así como en este momento yo voy a colocar un dip switch simulando el sistema que veníamos trabajando. Voy a hacer la conexión de la resistencia a tierra y me faltaría hacer una conexión a positivo. Entonces yo hago clic en el punto donde voy a hacer la conexión y vamos a colocar nuestra resistencia a tierra. Nos faltaría hacer la conexión de un LED que me permita visualizar, en este caso, el estado de un pulsador. Entonces vamos a buscar dentro de nuestros componentes un LED que estaba como segunda opción. Entonces recuerden que estos LEDs tienen una polaridad. Entonces en este caso vamos a hacer nuestra conexión de nuestro LED dependiendo de nuestra fuente. Pero que nos falta en este momento, nos falta colocar una fuente de alimentación donde tenemos una batería de 9 voltios o tenemos como tal lo que va a ser una fuente de alimentación regulada. Esa fuente de alimentación regulada me permite manejar diferentes valores de tensión aparte de los valores que me está suministrando el software de simular las baterías como tal. Entonces vamos a conectar negativo, vamos a conectar positivo y vamos a encender nuestra simulación. Entonces inicialmente lo que vamos a tener es primero que se me movió el dip switch, no estaba asegurado a nuestro protoboard. Vamos a ubicar el dip switch en una posición listo. Entonces ahora sí vamos a arrancar la simulación y estamos iniciando a probar los valores de nuestro pulsador. ¿Qué error se encuentra acá? Porque si ustedes se dan cuenta el LED no encendió. Entonces, ¿qué podemos tener de falla acá? Tenemos en la parte de arriba una línea positiva, en la parte de abajo una línea negativa. Si yo dejo la línea positiva en la parte superior, es necesario que deje una línea negativa en la parte inferior. De esa forma yo voy a tener la polaridad que necesitamos en nuestro circuito. ¿Qué vemos en esta parte donde tenemos la fuente de alimentación? Que tenemos una fuente de 5 voltios que yo puedo variar, pero yo la quiero dejar con 5 voltios aproximadamente. Bueno, dejémosla con 520 y vamos a ver el consumo que está en este momento circulando por nuestra fuente. Cuando yo tengo el pulsador encendido, vamos a ver cómo hay un consumo de corriente que es la que está circulando por todo el circuito, y cuando lo tengo apagado vamos a ver que no hay un consumo de corriente, pero no estamos viendo la resistencia encenderse. Eso solamente me significa que la resistencia está al revés.
perdón, el LED. Entonces, algo que necesitamos verificar es la posición de nuestro LED, que en este momento ya está encendido. Pero esto es una simulación que nosotros ya prácticamente habíamos realizado en, en el aula de formación. En este caso, la aplicación que vamos a realizar, muy sencilla, va a ser a través de una placa de Arduino. Entonces vamos a tomar una placa de Arduino, la vamos a ubicar en nuestro protoboard y vamos a hacer una muy breve programación. Entonces ya podemos guardar los componentes. Esta es una placa de Arduino con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar esta línea de conexión de acá, vamos a pasar este LED hacia este lado, de tal forma que yo lo pueda conectar con nuestra placa de Arduino. Vamos a colocar la resistencia por este lado. Recuerden que la resistencia va conectada a tierra. Y voy a mover un poquitico esta placa de Arduino para que la podamos manipular. Características de la placa de Arduino. Tenemos el procesador de la placa de Arduino, tenemos el plug de conexión del puerto USB, tenemos un pulsador de reset, tenemos un jack para conexión de fuentes alternas, fuentes directas de alimentación, y ya tenemos lo que son los pines, que es lo que nos interesa en este momento. Si nosotros nos fijamos, cada vez que yo paso el cursor por cada uno de estos pines, me va indicando cuál es la descripción de cada uno de los pines, y vamos a tener que en la parte superior tenemos todos los pines digitales y en la parte inferior tenemos los pines análogos. En la parte superior tenemos pines que solo me van a aceptar valores de 1 y 0, voltaje alto, voltaje bajo. En la parte de abajo tengo las entradas análogas que me van a permitir analizar, por ejemplo, los estados de variables que son discontinuos en función del tiempo, como por ejemplo la temperatura, la presión, la distancia. En este caso vamos a hacer una pequeña aplicación de un software, de un código que me permite manipular el encendido y el apagado de un LED en el puerto. Para ello necesitamos conectar la placa como tal. Entonces vamos a ubicarla en una mejor posición de tal forma que yo la pueda manipular. La vamos a dejar en esta posición. Vamos a conectar nuestro LED al pin número 13 y vamos a conectar el pulsador al pin número 12, por ejemplo. Adicionalmente tenemos unos pines de alimentación que ellos generalmente vienen dados por el mismo puerto USB. Y tenemos algo que se llama el editor de código, que me permite manipular el código cuando yo tengo un elemento programable. Entonces, en este caso ya había un código previamente realizado. Dentro de esta placa lo vamos a borrar y vamos a arrancar de ceros. Entonces vamos a buscar el ejemplo más sencillo de programación en una tarjeta de Arduino. El código es supremamente sencillo. Tomamos el código de la página del fabricante y lo vamos a copiar en la sección donde se coloca en la sección del editor de código. Aquí podemos ver una breve descripción de lo que hace el código, donde nos dice que el código enciende un LED por cada segundo y lo apaga por un segundo y lo enciende por un segundo repetidamente. La mayoría de Arduinos tienen un LED en la board que se puede controlar. Es este que nosotros vamos a ver acá, que está conectado directamente al pin 13. En muchos casos no es necesario colocar un testigo, como lo tenemos acá externamente, ya que él tiene la conexión interna con este LED y está conectado directamente al pin 13. Se van a identificar dos secciones fundamentales del código cuando se está programando en Arduino.
La primera se llama el setup, que es cuando nosotros tenemos el diagrama de flujo donde tenemos la función inicial, el ejercicio que estuvimos realizando en formación, donde se hace la declaración de las variables. Esta declaración de las variables la vamos a trabajar más a profundidad más adelante, donde lo que tenemos que hacer es simplemente especificar el pin que se va a programar, que en este caso va a ser el pin 13, que es el que vamos a manipular. Entonces acá la instrucción me está diciendo de qué forma va a trabajar el pin. Entonces estamos especificando que este pin 13 va a trabajar como una salida. Si yo quisiera, por ejemplo, este pin 12 que ustedes ven acá conectados, que está conectado a un pin de entrada, en este caso al dip switch, yo lo puedo programar de una vez diciendo que voy a decirle al pin 12 que funcione como una entrada. De esta forma yo estoy programando los puertos. Algo que siempre se puede hacer y se debe hacer es comentariar el código que se está realizando. Entonces especificamos que tenemos el pin 13 como salida y especificamos que vamos a dejar el pin 12 como entrada. Pero en este momento solamente vamos a probar el código tal cual viene. Tenemos el void setup, que es el encargado de hacer la configuración, que en este caso diríamos que va a ser para nuestro diagrama de flujo lo que es la declaración de variables. Ahora vamos a tener lo que es el void loop, que el loop como tal es el ciclo principal. Este es el que se va a encargar de hacer todo el código que se va a realizar. El void setup solo se hace una vez cuando se enciende el controlador. El void loop es el que siempre va a estar ejecutándose. Recuerden que cuando hicimos el código de las diferentes funciones, de la función AND, de la función OR y de la función X más Y por Z, estábamos hablando que el código no tiene un fin, porque él siempre va a estar preguntando por algo. Eso es lo que nosotros vamos a tener acá. Entonces tenemos la declaración del ciclo y vamos a tener el inicio del proceso y el final del proceso con los corchetes. Ahora lo que vamos a especificar es que vamos a escribir un valor digital en el pin 13 y lo que yo voy a escribir va a ser un valor alto. Ese high lo que va a hacer es que me va a encender o me va a colocar un estado alto en el pin. De esta forma me va a encender el LED. Y acá tenemos una función importante que se llama el delay, que es un retraso. Recuerden que cuando estamos hablando de sistemas microcontrolados y microprocesados, estamos hablando de altísimas velocidades. Para eso se maneja un retardo que lo que hace es que me va a generar un tiempo de 1000 milisegundos. Estas unidades del delay vienen en milisegundos. Cualquier valor que ustedes coloquen acá va a ser multiplicado por milisegundos para que me dé, por ejemplo, 1000 milisegundos me van a dar un segundo. Y a continuación lo que voy a hacer es que voy a escribir un valor digital en el pin 13 que va a ser un valor bajo. Ahora lo que yo hago es cargarlo y correrlo. Entonces, el mismo software, la misma aplicación se va a encargar de simular el código y ya comenzamos a ver acá cómo me está funcionando el código. Entonces, en este momento yo ya puedo minimizar el editor de código y puedo reubicar mejor los elementos. ¿Qué está sucediendo en este momento? Podemos ver que el LED está funcionando, pero no está acoplado con nuestro LED que tenemos externamente que debería estar funcionando. Eso es lo que se llama el acoplamiento de masas. Entonces yo necesito compartir las tensiones y los puntos de referencia de tierra que se están trabajando. De esa forma, la tarjeta va a entender que por fuera tengo conectados algunos elementos. Entonces veamos en este caso que yo ya tengo el LED encendiendo y apagando al mismo tiempo que en la placa, que es lo que yo tengo acá. Su primera prueba va a ser manipular el código para que yo pueda hacer un encendido y un apagado mucho más rápido del LED. Ahora bien, ya tenemos lo que es escribir en un puerto. Ahora vamos a leer lo que encontramos en un puerto. Entonces vamos a borrar esta sección de código. Vamos a dejar solamente
el ciclo principal. Ahora vamos a trabajar con el pulsador. Ya hemos especificado que el pin número 13 va a ser una salida, que es el LED donde tenemos ubicado, y el pin número 12 va a ser una entrada. Vamos a borrar todos estos comentarios para optimizar un poco el espacio. ¿Qué tenemos que hacer adicionalmente? Necesitamos leer el contenido del puerto número 12 que va a estar definido por el estado del dip switch. Para eso es necesario declarar una variable. Recuerden que cuando declaramos variables, especificamos que es una variable entera y lo vamos a llamar botón. En este caso yo lo voy a llamar botón y le voy a especificar un valor. En este caso le voy a decir que es un valor de 0. Dentro de nuestro bucle principal voy a especificar que botón va a corresponder a la lectura de un pin digital. ¿Que quién va a ser ese pin digital? Exactamente, el pin número 12. Y esa variable, esa lectura va a quedar guardada dentro de nuestra variable botón. Ahora lo que hacemos es que vamos a preguntar si el pulsador está encendido. Si el interruptor se cambia la posición on, el LED se debe encender. Si el interruptor se ubica en la posición off, el LED se debe encender. Entonces recuerden que esto es un condicional, el sí y si no. Entonces vamos a decir si nuestra variable botón, que va a ser la lectura del pin, es igual, debemos colocar el doble igual para especificar que es igual a un estado alto, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces tenemos que abrir nuestros corchetes que me van a especificar o le van a decir al código qué es lo que tiene que hacer. Luego le voy a decir que si se cumple la condición, escriba digitalmente en el pin 12, perdón, en el pin 13, un estado alto, al igual que como estaba, perdón, esto viene en mayúsculas, al igual que como estaba en nuestro primer ejemplo. Entonces le vamos a decir que cuando se oprima el pulsador, se encienda el LED. Y ahora, ¿qué hacemos? Si no está oprimido, le vamos a decir que apague el LED, porque recuerden que si yo lo quiero mantener en algún estado, tengo que especificar cuál va a ser el valor de ese estado. Cerramos el paréntesis, decimos punto y coma, cerramos nuestra comilla, que en este caso va a ser, perdón, el corchete, que en este caso va a ser el del if, pero adicionalmente tengo que cerrar el principal, que es el de este void loop. Ya teniendo listos nuestro pequeño código, vamos a hacer la prueba de cargar el código en nuestra tarjeta. Entonces le decimos upload, que es cargar el código, y vamos a comenzar a mirar lo que es el análisis de fallas. En este momento tenemos unas fallas puestas intencionalmente de tal forma que las podamos analizar. Dice que en la función void loop, que es una función, se espera un corchetes después del else. Y estamos diciéndonos, entonces nos dice en qué línea debemos buscar. Estamos hablando que después del void loop necesitamos tener nuestros corchetes. Y en este momento ya tenemos nuestro código compilado. Vamos a cerrar el editor de código y vamos a mirar que en este momento tenemos un consumo de corriente dentro de nuestra tarjeta. Pero nuestro LED sigue encendido, apagado, perdón. Lo que me interesa es que si yo lo manipulo manualmente, él ya va a comenzar a presentarme un estado, en este caso apagado, en este caso encendido. Entonces, algo que podemos apreciar nosotros en el LED es la corriente remanente que queda atravesando el LED. Podemos mirar también el consumo de nuestro circuito a través de nuestra fuente de alimentación, donde vemos que cuando el interruptor se encuentra en la posición normalmente abierto tenemos 0 amperios, tenemos un 0 lógico, y cuando lo oprimimos tenemos un 1 lógico y vamos a tener un consumo que en este caso no alcanza a ser percibido por el amperímetro que tiene la fuente.
Muchas gracias.